Bienvenidas y bienvenidos a este webinar. Este webinar se llama Los llamas y ni llamas, su contexto histórico y sociocultural y su descontextualización. Este va a ser un webinar de aproximadamente 45 minutos en el que vamos a explorar los llamas y los ni llamas y vamos a entenderlos un poquito desde el contexto en el cual fueron escritos, que no es lo mismo que el entendimiento moderno que tenemos de los llamas y ni llamas, y entender por qué es que actualmente se les da una connotación distinta, qué función tiene esta descontextualización y qué beneficios puede tener en nuestra vida, en nuestra práctica, y al mismo tiempo también entender cuáles son los contras, ¿sí? de descontextualizar a los llamas y ni llamas. Así que, sin más, me gustaría invitarles a que abramos el espacio y que armonicemos un poquito nuestra energía antes de empezar con este webinar y antes de empezar a compartirles los slides, las diapositivas. Así que busca una posición cómoda, siéntate sobre tus isquiones, ya sea en una silla o en el suelo. Si estás en una silla, ancla la planta de los pies en el suelo para que tengas raíz, que haya una conexión y que fluya la energía. Y si estás en el suelo, que tus isquiones estén haciendo raíz. A partir de ahí, alarga tu columna vertebral y siente cómo se crea espacio en todo tu cuerpo. Toma una inhalación profunda y al exhalar cierra tus ojos y trae tus manos juntas al corazón en Anjali Mudra. Vamos a abrir este espacio cantando el sonido del Om y el mantra Sahana Vavatu, que es uno de los Shanti mantras de los Upanishads que tradicionalmente, ancestralmente, se utiliza para abrir espacios de conversación sobre lo que se considera como la verdad, textos antiguos sagrados basados en la información de los Vedas. Toma unos instantes simplemente para traer toda tu atención hacia adentro, observando cómo te sientes, observando tu respiración y a partir de allí, buscando expandir la paz interna que es nuestro estado inherente. Vamos a cantar el pranava, sonido del Om, seguido de el Shanti mantra Sahana Vavatu. Inhala profundo para exhalar. Exhala todo el aire de tus pulmones. Inhala para cantar. Oh. 2 veces más. Oh. 哦 Si conoces el mantra, cántalo conmigo, de lo contrario, escúchalo y recibe su vibración. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Que ambos, estudiante y maestro, estemos protegidos, que podamos buscar la luz y trabajar juntos en armonía para encontrar esa iluminación, para buscar la luz.
y que siempre haya armonía entre nosotros. Y dado que vamos a estudiar una parte de un texto de Patanjali, vamos a abrir también con la invocación a Patanjali. Si la conoces, cántala o recítala conmigo, de lo contrario, la puedes escuchar. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya chavaidhyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatoshmi abahu purushakaram shankhachakrasidharinam sakhashra shirasam shwetam Pranamami Patanjalim. Hari Om. En una reverencia traemos la barbilla hacia el pecho, honrando a nuestro ser interno, honrando a la gran verdad, a la conciencia cósmica y a nuestro ser individual, que es parte de esa conciencia cósmica, honrando a Patanjali y a todos los demás maestros, todos los demás yogis, practicantes, que han pasado este legado de una generación a otra. Inhalando, coloca la cabeza en posición neutra. Y exhalando, suelta tus manos, relaja tus brazos y abre tus ojos. Bienvenidas y bienvenidos de regreso. Antes de empezar a compartir las diapositivas, quiero contarles que ahorita adrede están todos en silencio. La idea es que ahorita, mientras vamos caminando por las diapositivas y conversando, vayan tomando nota de sus dudas y de sus comentarios. Y en un momento yo voy a abrir el espacio para preguntas y para comentarios, y ese va a ser el momento de compartir. Van a haber 2 momentos de preguntas para que vayan tomando notas. Y si necesitan decir algo, escríbanlo en el chat, también estará disponible. Muy bien. Así que vamos a compartir las diapositivas. Bien, como mencionamos al inicio, el tema de hoy, el tema de este webinar son los yamas y los niyamas. Estudiamos su contexto histórico y sociocultural y su descontextualización. Es decir, vamos a entender en qué contexto fueron escritos, ¿sí? Y entender cómo ese contexto les da un significado muy diferente al significado que hoy en día tendemos a ofrecer a estos llamas y ni llamas, pues los sacamos de su contexto claramente, no vivimos más en cuevas, no somos practicantes de austeridades, ¿sí? No vivimos en un estado de renuncia claramente, entonces pues los descontextualizamos y los traemos a nuestras condiciones del mundo moderno. Y entender, ¿verdad?, de dónde vienen y cuál es la importancia de recordar su contexto, cuál es el impacto de no recordar su contexto y cuáles son los beneficios de descontextualizarlos para poder traerlos a nuestra vida moderna. Así que vamos a empezar primero hablando sobre quién fue Patanjali. Bueno, claramente todo lo que hablemos aquí, todo lo que les voy a compartir es lo que yo he aprendido de mis maestros y lo que he leído, que también he estudiado mucho por mi parte, pero también he estudiado mucho con mis maestros y quiero desde ya aclarar, mis 2 maestros más importantes han sido Siddhartha Krishna, Brahmacharya Siddhartha Krishna en la India y en el mundo académico Seth Powell, ¿sí?, que es el director de Yogic Studies. Y también he estudiado un poco con Mark Singleton y con James Mallinson en diferentes cursos online, que también son académicos muy reconocidos en todo el tema de la filosofía, no solo del yoga, sino inclusive de otras vertientes védicas. Bien, entonces,
según lo que he aprendido y como vamos a ver, la información va cambiando porque cada vez hay más acceso a información y cada vez hay más textos que nos dan pinceladas, más pinceladas sobre lo que fue en el pasado, ¿verdad? Pero al día de hoy se sabe que Patanjali fue un brahmin. Sí, los brahmins son una casta en la India muy privilegiada que reciben toda esta información de los Vedas. Los brahmins son solamente hombres, ¿sí? Los que reciben esta información y la reciben codificada, es de una tradición oral, no es como que reciben un texto, es una tradición oral en la cual reciben un montón de conocimiento que ellos repiten, ¿sí? Como si fuesen mantras, ¿sí? Y al repetirlos hay muchas gestualidades que van haciendo con sus manos y con su rostro, y es parte de ese conocimiento, es parte de lo que van aprendiendo. ¿Sí? Se sabe que Patanjali fue un estudioso del sánscrito, ¿sí? Él realmente estudió muchísimo el sánscrito desde una perspectiva filosófica y tuvo grandes influencias, ¿sí? Las dos mayores influencias que tuvo Patanjali fueron del budismo y del jainismo. De hecho, todo el sistema de Ashtanga Yoga no está nada más, no existe nada más en los Yoga Sutras. El Ashtanga Yoga, no con el mismo nombre, ¿verdad? Pero diferentes angas, ¿sí? Existen muy parecidas en diferentes tradiciones, incluyendo el budismo. Y en otros textos también yógicos se mencionan también sistemas de 6 angas, de 5 angas e inclusive de 8 angas, ¿sí? Y todos son muy parecidos, pero tienen pequeñas diferencias. Entonces, claramente, Patanjali tuvo una gran influencia del budismo, ¿sí? Especialmente cuando hablamos de temas como ahimsa, por ejemplo, ¿sí? Para Patanjali, ahimsa es un tema esencial y es un tema muy importante tanto en el budismo como en el jainismo, ¿sí? Y bueno, claramente Patanjali estudió muchísimo los Upanishads y el Sankhya, puesto que este sistema Sankhya, que es un sistema de numeración, que lo que hace es definir al universo y la creación en términos de numeración, es como decir la parte teórica en la cual se basa la filosofía del yoga. Es casi que imposible entender a los Yoga Sutras de Patanjali si no se entiende al Sankhya. Y por eso es que no se leen los Yoga Sutras sin comentarios. Y los comentaristas, todos los comentaristas, tienen que haber sido formados en Sankhya para poder interpretar estos folders compresionados de información, estas carpetas, archivos que están súper compresionados, llenos de información y que necesitan ser abiertos y expandidos. Al día de hoy no se sabe si él nada más era un filósofo académico o si también fue un practicante, y hay muchas posiciones en el mundo académico que algunas personas pues dicen que él realmente tuvo que haber sido un practicante para poder escribir sobre lo que escribió, ¿verdad? Pero otros dicen que no hay ninguna evidencia de que él haya sido practicante y que posiblemente era solamente un filósofo académico. Existen estas dos vertientes para que sepamos que al día de hoy no hay una evidencia que nos diga si fue las dos o no. Y lo más importante es que durante todo el texto, él hace un gran énfasis en la experiencia directa, ¿sí? Pratyaksha, la experiencia directa, es la forma de conocimiento y lo repite a lo largo del texto utilizando diferentes conceptos en sánscrito, ¿sí? Siendo el más importante Pratyaksha. Bien, ahora a Patanjali es muy curioso porque a Patanjali se le atribuyen 3 textos y bueno, y otros más, pero los 3 más importantes que son los que por lo general se estudia o se mencionan más bien cuando estudiamos una breve introducción a la filosofía del yoga. Lo curioso de estos 3 textos es que están muy distanciados en el tiempo. Si él realmente escribió estos 3 textos, tiene que haber vivido unos 400 años, más o menos, según lo que
según lo que se calcula, ¿verdad?, de estos textos. Entonces, o existieron varios Patanjalis que escribieron diferentes de estos textos, o Patanjali realmente fue un practicante muy serio que aprendió a extender su vida hasta 400 o más años. Al día de hoy no sabemos cuál es la verdad. Yo honestamente abro la posibilidad a que él vivió muchísimos años. Yo pienso que los yogis tienen, y cuando digo yogis no me refiero a nosotros los modernos que practicamos yoga y meditación y pranayama en el mundo súper lleno de estímulos, en un mundo muy material. Estoy hablando de los yogis de la antigüedad, porque es otro concepto de yogis, ¿sí? Y los yogis que realmente se sumergieron en su práctica de una forma tan absoluta, pienso que es posible trascender lo que conocemos como normal dentro del funcionamiento sistémico humano. Pero bueno, eso es otra conversación. Entonces, los textos que se le atribuyen a Patanjali son los Yoga Sutras. Ahora, los Yoga Sutras hay muchas versiones de cuándo es la fecha en la que se escribieron. Unos dicen que fueron 200 años antes de Cristo, otros dicen que fue en el siglo II, otros dicen que fue en el siglo IV y otros dicen que fue en el siglo V. La mayoría de académicos al día de hoy ha llegado a la convención de que fue entre el siglo IV y el siglo V. ¿Y cómo es que se llega a una convención, verdad? No es como que estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, es de acuerdo a las diferentes evidencias que hay. ¿Qué evidencias hay? Pues los textos en los cuales se mencionan a los Yoga Sutras. No hay textos antes del siglo IV que mencionen a los Yoga Sutras de Patanjali. Por ende, se asume que más o menos del siglo IV al siglo V es cuando fueron escritos los Yoga Sutras. Después está el Tratado Ayurvédico. El Tratado Ayurvédico se dice que Patanjali lo escribió, pero no se sabe ni cuándo ni se ha encontrado. Es un texto que desapareció en algún momento de la historia, pero se dice que él era un experto en Ayurveda. De hecho, en la invocación a Patanjali que se usa en el Ashtanga Vinyasa, que dice Vande Gurunam Charanarvinde Sandarshita Swadma Sukha Bode Nishreyase Jangalikaya. Jangalikaya. Jangalikaya se refiere precisamente a como decir, brujo de la selva, de la jungla, como brujo de la selva que era un curandero de la selva. ¿Y que es un curandero de la selva más que una persona que sabía muchísimo sobre salud? ¿Y qué se sabía sobre salud en todo este contexto? Es todo lo que tiene que ver con Ayurveda. Entonces, se dice que él era un experto en Ayurveda, ¿sí? Y no hay en el momento evidencia sobre ello. Y en tercer lugar, escribió el Mahabhasya, que el Mahabhasya es como un comentario sobre los sutras de Panini, ¿sí? Entonces, Bhasya significa comentarios, ¿sí? Y él escribió el Mahabhasya, los grandes comentarios, ¿sí? Los sutras de Panini, que más o menos se dice que fueron escritos unos 200 años antes de Cristo. Entonces, tenemos como un gran rango o sea, hay una gran distancia entre las fechas de sus textos. Por otro lado, también se habla de que hay un texto que se llama el Yoga Bhasya, que es un texto del que vamos a hablar ahorita, muy importante. De hecho, es el texto más importante para poder entender a los Yoga Sutras, que no se sabe si él fue el que lo escribió o si fue Vyasa. La mayor parte de académicos coinciden en que fue Vyasa. Sin embargo, hay un grupo grande, considerable de académicos e inclusive eruditos en la India que piensa que fue Patanjali, el mismo Patanjali. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque el Yoga Bhasya es lo que se utiliza para decodificar a los Yoga Sutras. Sin el Yoga Bhasya, que son los comentarios originales, es el primer texto de comentarios, el primer cuerpo de comentarios sobre los Yoga Sutras, se llama Yoga Bhasya y que se conoce junto con los Yoga Sutras como el Patanjala Yoga Shastra. En realidad nunca se ha llamado los Yoga Sutras de Patanjali, se llama Patanjala Yoga Shastra, ¿sí? Ese texto, el Yoga Bhasya, es
por medio del cual podemos decodificar a los Yoga Sutras. Y no se sabe si fue escrito por Patanjali o por Vyasa. Ahora, hay muchas historias mitológicas sobre Patanjali, ¿verdad? Por ejemplo, a partir del siglo XIII y al día de hoy no se sabe muy bien por qué, se le empieza a identificar como la reencarnación de Adishesha, y de ahí viene toda la historia, ¿verdad? De que Gónica estaba rezando para ser madre y que estaba con las manos en Anjali Mudra y ahí cayó Patanjali, etc. Entonces, toda esta historia mitológica de Patanjali se le empieza a atribuir, se empieza a identificar con Patanjali a partir del siglo XIII, según los textos que hay al día de hoy. Y el rey Boya es el que, a quien se le atribuye la idea de que fue Patanjali el que escribió estos 3 textos, ¿verdad? Según el rey Boya, que fue el que escribió esta linda invocación a Patanjali que cantamos al inicio, Yogena Chitasya Padena Pacha Malam Sharirasya Chavaidyakena Yopakarotam Paravaram Muninam Patanjali Pranjalirana Toshmi. Esta invocación la escribió el rey Boya, ¿sí? Y a partir de ahí es de donde se le atribuye a Patanjali la gramática, yoga y ayurveda. Y eso fue en el siglo XI aproximadamente después de Cristo. Bien, ahora sí, tenemos una breve introducción de quién fue Patanjali, ¿verdad? Pero bueno, nos hace falta hablar un poquito más sobre Patanjali. Patanjali era un renunciante, ¿verdad? Y en la época de Patanjali, los yogis eran ascetas, lo que practicaban más era tapasya. El tapasya es precisamente, son las austeridades, y las austeridades estamos hablando de prácticas muy extremas de renuncia e inclusive de inflicción de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, por medio de las cuales lo que se hacía era limpiar el karma, ¿verdad? Purificar al cuerpo energético y purificar nuestro karma, básicamente. Y también por medio de todas esas prácticas se buscaba elevar por nuestro canal principal a esta fuente de energía cósmica, ¿sí? Que se le conoce como la fuerza kundalini o energía kundalini, para poder despertar a nuestra conciencia, para poder volver a elevar al néctar de la vida eterna, el Amrita. Así que entendamos eso sobre Patanjali, es muy importante. Y los practicantes de Tapasya eran hombres. Entonces, su texto está dirigido a yogis, ascetas, hombres, brahmins, ¿sí? Que practicaban Tapasya, ¿sí? Que practicaban austeridades. Eso es esencial de entender. Hay varios comentarios de los Yoga Sutras, esto es nada más para mencionarles que son los comentarios originales. Y cuando hablamos de comentarios originales, estamos hablando de los comentarios que consideraban digamos, Patanjala Yoga Shastra completo, que consideraban a ese Yoga Vasya, que está aquí al inicio, es el primer punto que dice Yoga Vasya, que son los comentarios originales, que no se sabe si los escribió Vyasa o si los escribió Patanjali, ¿sí? Entonces se estudiaba con el Yoga Vasya y con los 196, que en realidad eran antes 195 aforismos, ¿sí? Y esto junto, entonces, se unía, se estudiaba, se exprimía y se convertía en un comentario, en unos comentarios. Y estos comentarios, los más importantes a lo largo de la historia fueron los que están acá, unos escritos por Shankaracharya en el siglo IX, por Vachaspati Mishra en el siglo X, el rey Boya en el siglo XI, Vijnana Bhikshu en el siglo XV, y bueno, tenemos el último que es Swami Hariharananda Aranya, que es el último comentario tradicional en sánscrito que tenemos disponible al día de hoy. Todo lo demás a partir de Swami Hariharananda del siglo XX es comentarios más modernos que ya no consideran tanto a el Yoga Vasya. Eso también es importante de comprender. Y vamos a recordar, antes de continuar con, digamos, la carnita de este tema, con el centro, el núcleo de este webinar, vamos a recordar que es un sutra.
Entonces, la palabra sutra en sánscrito, como todas las palabras en sánscrito, tienen muchísimos significados, ¿verdad? Si las palabras en castellano tienen muchos significados, las palabras en sánscrito son una enciclopedia, cada palabra. Entonces, un sutra básicamente significa un hilo, ¿sí? Es como su significado más simple, pero no solamente significa un hilo. También sutra significa aforismo y hay una gran correlación entre el hilo y el aforismo. Y un aforismo básicamente es una oración que no está completa, ¿sí? Es una oración que está simplificada, que usa la menor cantidad de palabras posibles. Entonces, por eso es que tal vez gramaticalmente no está completa, ¿sí? Usa la menor cantidad de palabras posibles para expresar una verdad sencilla. Y en este caso, los Yoga Sutras son oraciones súper condensadas, tan condensadas que en los 195 sutras solamente hay 4 verbos. Imagínense, solamente 4 verbos. Entonces, realmente, para poder darle sentido a una oración que no tiene verbos, hay que saber de qué está hablando Patanjali. De lo contrario, puedo darle vuelta a las palabras de la forma en la que yo quiera y esto se va a convertir en un montón de posibilidades. Y son contextos, perdón, son oraciones muy densas, ¿verdad? En el sentido de que tal vez es una verdad muy simple, pero la oración no es muy simple. Está tan comprimida que es densa, ¿verdad? Está todo hacia una sola oración. Y por eso tienen que ser desempacadas por comentaristas. Imaginémonos como un zip file que recibimos en nuestro computador y necesita ser abierto por una aplicación especial. ¿Sí? Si no tenemos la aplicación especial, no podemos abrir este zip file. Ajá, vamos a saltarnos esta, que es una repetición de lo que acabamos de decir. Muy bien. Y ahora sí, vamos a hablar entonces un poquito sobre los yamas y niyamas. Y vamos a hablar sobre cómo los yamas están, cómo los yamas y los niyamas estaban suscritos dentro del contexto en el cual vivió Patanjali. Bueno, entonces básicamente existe una palabra que se llama Mahabharata, ¿sí? Que significa el gran voto. La palabra Maha significa gran, ¿sí? Y Vrata es como el voto, entonces es como el gran voto. Y cuando digo voto es como decir el voto de renuncia, ¿sí? Entonces el gran voto es un voto muy grande porque no hay excepciones. No se puede practicar cuando quiero sí y cuando quiero no. No se puede practicar un poquito. No se puede practicar en unas áreas de mi vida sí y en otras áreas no. Esto es según lo propone Patanjali. Como vemos, en nuestra vida moderna no los aplicamos de esa forma. No vivimos de una forma tan extrema y dogmática, no que extremo sea negativo, estamos simplemente siendo realistas, vivimos en un mundo muy diferente en el cual no es fácil practicar, por ejemplo, ahimsa de una forma radical. ¿Sí? Por ejemplo, no matar un mosquito, ¿sí? Cuando me pica. De pronto, no utilizar ningún tipo de producto que haya dañado a un animal. Es muy difícil practicar ahimsa de una forma tan radical, sin excepciones. Y entonces, esto de sin excepciones es sin importar a dónde estoy, cuándo nací, en qué momento y en qué circunstancias. ¿Sí? Entonces es un voto absoluto. Y aquí empezamos ya a ver que dentro del contexto en el cual los llamas y niyamas están suscritos, estamos hablando de renunciantes que no dan un paso atrás, ¿verdad? Es renuncio a todo y ahora sí me suscribo a estos votos, me suscribo a esta estructura, a este paradigma de vida. Y básicamente este paradigma de vida es la base para poder ser un sadhaka, para poder ser un practicante de yoga, para poder experimentar el chitta vritti que me va a llevar a la liberación, que me va a llevar a Swarupa Vashtanam, habitar a mi propio ser.
¿sí? Entonces, hablemos del primer llama, ahimsa. Entonces, ahimsa, bueno, ya aquí en esta llamada estoy segura que todos sabemos que ahimsa significa no violencia y todos sabemos qué es no violencia, hemos estudiado qué es no violencia. Pero veamos que entendamos que ahimsa tiene una raíz dentro de el contexto en el cual fue escrito, está muy enraizado en el ahimsa que se practica en el jainismo. En el jainismo, imagínense que cuando es invierno y hay muchos insectos, ellos tratan de no salir mucho porque cuando salen a caminar pueden majar a los insectos y entonces no están practicando ahimsa cuando eso sucede, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una forma de práctica de ahimsa sumamente radical, ¿verdad? En el mundo moderno es muy difícil vivirlo de esta forma. Muchas cosas han cambiado, además. Entre ellas, podemos saber que la tierra ya no tiene los mismos nutrientes que tenía hace muchísimos años, ¿sí? Y nosotros no tenemos la profundidad de prácticas que los yogis en este contexto tenían. Nuestras prácticas son un poco más superfluas en el sentido de que no vamos tan profundo hacia la conciencia, ¿verdad? De pronto sí podemos trabajar mucho en nuestro cuerpo energético, pero no estamos experimentando samadhis todo el tiempo. Bueno, por lo menos yo no. No sé ustedes. Entonces, pues estamos viviendo en contextos muy distintos y cuando les hablo de la tierra, esto es un tema muy importante. Antes era muy fácil conseguir todas las vitaminas que el cuerpo necesitaba, todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba por medio de la tierra. Al día de hoy, para poder recibir todos los nutrientes que el cuerpo necesita de la tierra, necesitaríamos invertir una fortuna en superalimentos, ¿sí? Y tener realmente una alimentación súper rígida sin tener fuentes de animales. Y yo se los digo, en mi experiencia personal, yo fui vegana por mucho tiempo, fui vegetariana por mucho tiempo, y después de que fui madre, soy madre, después de que me convertí en madre y di de mamar por 3 años y todavía estoy dando de mamar, mi cuerpo entró en un estado de absoluta desnutrición interna. O sea, yo me empecé a sentir exhausta. Y lo que me di cuenta es que mi cuerpo no tenía los nutrientes que necesitaba y empecé a comer animales. Y me costó muchísimo porque este concepto de ahimsa estaba sumamente enraizado en mi psique y entré en un conflicto interno con mi percepción de mí misma y de mis valores. Y ahí fue cuando empecé también como a desconfigurar y descontextualizar un poco más, ¿verdad? Mis principios de vida y entender que mis principios de vida tienen que ser flexibles y servir también a mí ser como individuo sin lastimar a los demás. Entonces, yo no les puedo decir cómo vivir ahimsa, porque nadie nos puede decir cómo vivir ahimsa, ¿sí? Aquí hay una pauta en la cual sí, se explica cómo vivir en ahimsa absoluta en esas condiciones, en ese momento, en ese mundo para hombres que no tenían familia, que no tenían obligaciones en su casa, que tenían una renuncia total y ojo que eran hombres, no mujeres, tenemos necesidades muy distintas, ¿sí? Que además lo único que hacían era practicar tapacia, ¿sí? Austeridades. Entonces, tenemos contextos muy distintos. Sí, es importante entender que esta es la raíz, que a eso se refería inicialmente ahimsa, no hacerle daño a ningún ser, no solo ser humano. Y es en cualquier momento, y aquí, perdón, dice en cualquier lugar, y en cualquier lugar, no momento. ¿Sí? En cualquier momento, en cualquier lugar. Y esta es la base de todos los llamas y niyamas. Al final de cuentas, si agarramos cada uno de todos los demás llamas y cada uno de los otros, de los niyamas, nos vamos a dar cuenta que todos son una forma diferente de practicar ahimsa. ¿Sí? Entonces, descontextualizados, ¿cómo puedo practicar ahimsa en mi mundo moderno y en mi propia vida, en mi propia condición?
buscando la mayor conciencia en mis decisiones, en mis pensamientos. Empecemos por lo más sencillo, cómo nos relacionamos con las demás personas, ¿sí? ¿Qué pensamientos tengo cuando alguien se comporta de una forma en la que yo no estoy de acuerdo? Sí, de pronto, eso es una forma maravillosa de empezar a practicar ahimsa, en lugar de tener un diálogo interno de juicio hacia todas las personas que se comportan de formas que para mí están incorrectas, empezar a desarrollar compasión hacia esas personas, ¿sí? Y empezar a entender que cada uno tiene su circunstancia, que cada uno vive su vida desde su propio lente, cada uno está tratando de hacer lo mejor que puede dentro de su propia condición, ¿sí? ¿Qué otras formas de practicar ahimsa? La forma en la que hablo. Sí, estamos muy acostumbrados a hablar de una forma muy inconsciente. Sí, no solamente usamos palabras que tienen muy baja vibración, sino que además a veces nos utilizamos un diálogo que es muy dañino, muy destructivo, ¿verdad? Solo el hecho de decirme, ay, no puedo, ya me estoy autoanulando completamente, ¿verdad? No puedo, o el repetirme, por ejemplo, como ay, qué mal que me siento hoy. Cualquier diálogo que empodere lo negativo está literalmente haciéndome daño. Entonces, empiezo por allí, por lo más sencillo que es bastante complicado. ¿Sí? Y después cada uno pondrá sus propios límites dentro de lo que es ahimsa y su forma de pronto de alimentarse, su forma también de adquirir alimentos, perdón, accesorios para su vida, ya sea un par de zapatos, un bolso, etcétera, que sean o no sean veganos, ahí pues ya va a ser muy, muy, muy personal. Ahora sí, entendemos la diferencia entre ahimsa para Patanjali, según las evidencias que se tiene de quién fue Patanjali y con qué tipo de yogis interactuaba, cuáles eran las condiciones socioculturales en las cuales los yogis de esa época vivían, qué era lo que practicaban, etcétera. Sí, entonces, para esa audiencia fue escrito ese ahimsa y que tomamos para nosotros. Y ven, por eso es importante la descontextualización. Por eso, perdón que me quede tanto aquí, pero es que ahimsa es la clave, ¿verdad? De pronto los demás llamas y ni llamas vamos a ir un poco más rápido. Pero esta es la clave. Básicamente, si ahimsa no está establecido en el ser, todo lo demás no puede funcionar. Todos los demás llamas y ni llamas no pueden funcionar. Y la descontextualización, la importancia de la descontextualización está en el hecho de que si yo trato de vivir de esta forma, voy a sufrir, porque no voy a decir que es imposible, pero es muy difícil para el ser humano moderno vivir bajo las mismas condiciones que se vivía en el siglo IV o V en la India, en esta zona geográfica en la cual además no solamente estamos hablando de la India, estamos hablando de la India en la cual cierta casta llamada Brahmins, que eran hombres, no mujeres, que practicaban austeridades, que renunciaron a todo, que no tenían familia, ni hijos, ni ningún tipo de responsabilidad, ¿sí? Vivían desde allí. Si yo trato de vivir desde allí en mi realidad, voy a sufrir y posiblemente voy a hacer a mi familia sufrir también. Bien, voy a hacer una pausa aquí porque ya aquí estamos como a la mitad básicamente de lo que vamos a ver hoy. Y me gustaría abrir el espacio para preguntas y comentarios porque hasta ahora hemos hablado de muchas cosas. Voy a permitirles quitar su silencio a partir de ahora, pero me gustaría que levanten la mano para que no hablemos todos encima de todos. Si tienen preguntas o quieren compartir algo, hacer algún comentario, este es el momento. Pueden levantar su manita con los emojis o si no saben cómo, pueden escribir en los comentarios. Adelante, Loreta, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Me escucho, ¿verdad? Ahora no te escuchas, estás en mute otra vez. Ahora sí. Ahora sí me escucho. Sí. Ok.
Entonces, quería saber si podrías profundizar un poquito en lo que acabas de mencionar sobre el diálogo. Entiendo que es entonces mi diálogo interno sobre cosas que yo me digo a mí misma y también el diálogo o sobre ideas que me construyo acerca de la manera de actuar de otras personas. Así es. Ajá, y eso es una sugerencia. Esto no es lo que Patanjali propone. Esto es sacándolo de contexto. Entonces, lo que Ajá, puede darles ideas, ¿verdad? De cómo puedo practicar ahimsa y empezar realmente como a enraizar ahimsa adentro de mí. Empiezo por lo más sencillo, por mi conducta, ¿verdad? Por mis patrones de conducta. Entonces, mis pensamientos son la raíz de mis palabras y son la raíz de mis acciones. Si empiezo a controlar mis pensamientos, a observarlos primero, y me empiezo a dar cuenta que cuando veo a una persona comportándose de cierta forma, hablando de cierta forma, vistiéndose de cierta forma, relacionándose con cierto tipo de personas, haciendo cierto tipo de publicaciones en redes sociales, lo que sea, que me moleste, que me genere una reacción interna y que yo empiece a juzgar, en ese momento es el momento de poner atención y decir, ah, en este momento puedo practicar ahimsa, aquí puedo practicar ahimsa y darme cuenta que en realidad esta persona está haciendo lo mejor que puede desde la condición que vive en este momento y puedo desarrollar compasión porque no conozco su historia, no conozco sus traumas que ha tenido a lo largo de su vida, no conozco los sufrimientos por los cuales está transitando, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo por medio del cual podemos practicar ahimsa. Lo mismo para nosotras y nosotros mismos, ¿sí? Es nuestro diálogo con el que pasamos el día entero. Por ejemplo, cuando me digo, uy, no, es que esto se me ve fatal, esto no me sale, qué fea que me veo hoy, ay, qué mal que me siento. Está bien, si me siento mal es normal, pero cuando yo me repito en mi diálogo interno que me siento mal, no estoy practicando ahimsa, lo que estoy haciendo es dándole poder a eso que me hace daño. Entonces, mi diálogo interno, cuando logro convertirlo en algo positivo, que ojo que positivo no significa irreal, no es que voy a decir, ay, me siento maravillosamente bien si me siento mal, pero si me siento mal y me paso diciendo el día entero, uy, qué mal que me siento, y a cada persona que veo le digo, me siento fatal, me siento muy mal, lo que estoy haciendo es empoderando lo que me está haciendo sufrir. Entonces, ¿qué mejor forma de, ah, mira, me estoy haciendo daño, estoy empoderando aquello que me hace daño? Empiezo por mi mente. Voy a empezar a, con amor, de tener ese diálogo interno y enfocarme en algo diferente. Sí, en este momento estoy empezando a sentirme mejor y mejor, estoy haciendo todo lo que puedo para sentirme mejor y mejor, enfocarme en lo positivo. No sé si esto te hace sentido. listo, perfecto, buenísimo. Muchas gracias, me apoya un montón. Súper, gracias, Lore. ¿Alguien más quiere compartir algo o hacer alguna pregunta? Pues voy a bajarte la mano, ya te la bajé para no confundir, Loreta. Ajá. Listo. Si no hay más preguntas o comentarios, voy a continuar. Entonces, bien. Ok, entonces tenemos Satya. Satya lo podemos traducir como verdad, lo podemos traducir como honestidad. Inclusive la palabra Sat, solamente S-A-T, se puede traducir hasta como realidad, ¿verdad? Se puede traducir de muchas formas. Pero en este caso, dentro del contexto de Patanjali, y cuando hablamos de qué es lo que Patanjali quería decir, no es como que yo tengo los poderes de teletransportarme y meterme en la cabeza de Patanjali y saber qué es lo que él estaba diciendo. No, básicamente lo que hacemos es utilizar el Yoga Vasya como punto de referencia. Y según el Yoga Vasya, básicamente Satya significa una correspondencia de palabra, pensamiento y hechos. Es decir, que cuando mi palabra y mi pensamiento reflejan los hechos, entonces estoy practicando Satya. Es decir, decir o pensar de acuerdo a lo que se ha visto, oído o inferido. Y aquí entra un concepto muy importante que Patanjali expone en el primer pada, en el Samadhi pada, cuando él expone los 5 tipos de vrittis, ¿sí? Los 5 tipos de movimientos mentales.
Pramana, Vipariyarya, Vikalpa, Nidra, Smrita y Aha. Este es el Sutra 1.6, en el cual él expone Pramana. Bueno, expone todos estos 5 movimientos, Pramana siendo el primero. Y en el 1.7, entonces él dice Pratyaksha, Anugama, Pratyaksha, Anugama y... Oye, ahorita no me acuerdo. Anugama y... Hay otro más. Son 3, básicamente. Uno es la experiencia directa, que es pratyaksha. Otro es la inferencia, que es cuando yo veo algo y hago una conclusión sobre lo que estoy viendo. Ah, ya me acordé. Agama, ¿sí? Y agama es lo que se escucha. Entonces, básicamente tenemos estas 3 formas de pramana. Pramana significa conocimiento correcto, ¿sí? Significa conocimiento correcto. Entonces, son 5 formas de movimientos mentales y una de ellas es pramana. Pramana es la única que se asocia con satya. ¿Esto qué significa? Eso significa que cuando estoy viendo la realidad a través de mi propio lente, que es casi que el 99.99% del tiempo, ¿sí? Estoy practicando no satya. ¿Esto qué significa? Y vamos a ir hilando más profundo. Significa que para realmente practicar satya dentro de esta definición de Patanjali, yo tendría que tener una práctica de autoobservación muy profunda. ¿Por qué? Porque cuando Patanjali define pramana, él específicamente dice que pramana es el conocimiento correcto y que el conocimiento correcto no está influenciado por el lente individual. Pramana es la verdad, básicamente. Pramana es el conocimiento correcto. Casi siempre lo que vemos, lo vemos a través de nuestro lente que está lleno de impresiones, ¿sí? Entonces, la historia que nos contamos de la realidad no es por lo general pramana. Y para poder ver la realidad, tenemos que practicar las herramientas, las tecnologías yógicas. Esto es lo que nos está exponiendo aquí Patanjali. ¿Sí? Entonces, es una práctica muchísimo más extrema que la que podemos tal vez practicar en nuestra condición presente. ¿Por qué? Porque en nuestra condición presente, realmente cuando hablamos de la realidad, todavía no estamos viendo a la gran conciencia cósmica, ¿sí? A menos de que hayamos tenido ya experiencias de iluminación, ¿verdad? Y que hayamos tenido una vida bastante cercana a las experiencias de Samadhi, ¿verdad? Que hayamos vivido muchos niveles de Samadhi. Entonces, de pronto, empieza, hay una palabra que Patanjali utiliza que es Viveka Kyati, que es un discernimiento afilado. Entonces empezamos a desarrollar un discernimiento afilado, Viveka Kyati, que nos permite ver la verdad. Ese Viveka Kyati es como un láser que lo que hace es hacerle un agujero a todas estas telarañas que tenemos en nuestra visión para poder trascenderlas y ver lo que hay por detrás de la telaraña y no lo que nosotros percibimos. Entonces, en la práctica de Satya, según lo que expone Patanjali, es una práctica muy extrema, ¿sí? De la verdad. Saquémosla de contexto porque nosotros no somos yogis que dedicamos un 70% de nuestra vida, ¿sí? De nuestra vida en el día a día a una práctica muy consciente de yoga. Y cuando digo práctica consciente de yoga, no estoy hablando del tipo de práctica que se propone, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, ¿sí? ¿Verdad? Que tal vez se saca en el Bhagavad Gita, el yoga es otro tipo de exposición, a pesar de que están muy conectados, todo siempre está muy conectado, es una exposición muchísimo más hacia la vida familiar. En este caso, estamos hablando de estos yogis que nos imaginamos en las cuevas meditando, ¿sí? Básicamente a ese yogi le está hablando Patanjali, ¿sí? Al yogi
que vive aislado, no al yogi que vive en comunidad, no al yogi que vive en familia, ¿sí? No, estamos hablando del yogi que vive aislado, retirado, en renuncia de todo y que pasa en sus prácticas de visualización, de meditación y todas las prácticas de tapasya. No el yogi que se levanta y hace su práctica de vinyasa flow y después se va a tomarse un café. Sí, estamos hablando de contextos muy diferentes. Ahora, ¿cómo practicamos satya en nuestra vida? Siendo honestos, ¿sí? Practicando la verdad con responsabilidad. Y aquí es a donde ahimsa siempre va a estar como raíz de todo. De nada me sirve practicar satya si cuando practico satya le hago daño a los demás. Yo les voy a dar un ejemplo que es personal, me voy a abrir vulnerablemente en este caso y les comparto que a mí me cuesta muchísimo, me ha costado, lo voy a decir diferente, me ha costado muchísimo a lo largo de mi vida aprender a expresarme honestamente sin hacer daño. Siempre he sido muy directa y a veces no pienso las cosas cuando las digo. Sí, a veces cuando soy tan directa, le puedo hacer daño a las personas porque no estoy pensando en cómo la persona lo va a recibir. Claramente, la forma en la que una persona reacciona es su propio, por decir así, problema o responsabilidad, pero hay un límite. Sí, yo también tengo que ser responsable por la forma en la que entrego mis palabras, tengo que ser responsable por la forma en la que comparto mi verdad. Entonces, practicar satya es muy importante que satya esté enraizado en ahimsa. Cuando yo ofrezco mi honestidad no solamente está en la palabra, está en la acción también, cuando nos relacionamos con las demás personas. Vivimos en una sociedad, Costa Rica, por lo menos hasta donde mi experiencia lo ha experimentado, valga la redundancia, hasta donde mi vida lo ha experimentado, tiene una cultura muy enraizada en la hipocresía, ¿verdad? Es como de pronto decimos, ay, sí, ¿cómo estás? Súper bien, claro. Y después nos damos la vuelta y la otra persona nos está tirando una energía fuertísima, nos está poniendo el hacha por la espalda, de pronto está hablando mal de nosotros. Es muy común en la sociedad en la que vivimos en Costa Rica particularmente, pero creo que es algo también muy común a nivel mundial, ¿verdad? Es como una conducta humana moderna muy común. Entonces, bueno, empecemos por ahí, ¿verdad? Tratar de practicar ahimsa antes. Si yo practico ahimsa, me va a ser absolutamente natural practicar satya, porque entonces, como estoy instalada en el amor, como estoy, que es básicamente ahimsa significa amor. La no violencia es un estado de amor. Si yo estoy instalada en ahimsa, naturalmente va a fluir la verdad, la honestidad, la transparencia a través de mí. Bien, voy a continuar con Asteya, que Asteya básicamente significa abstinencia de las tendencias de tomar lo que no es de uno, incluyendo en la mente como un deseo, pensamiento o samskara, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que vienen con un samskara y de hecho se conoce, hay un nombre para esto, las personas que son cleptómanas. Hay personas que tienen se dice que es como una enfermedad, ¿verdad? Yo pienso que no lo veo como una enfermedad, lo veo como un samskara, básicamente, que es una impresión que hay en su sistema nervioso que les produce placer, ¿verdad? El tomar cosas que no son de ellos. O como pensamiento o como deseo, inclusive. Vean qué tan profundo y la Patanjali, que cuando vamos a los comentarios, al Yoga Vasya, básicamente, vemos que está hablando inclusive de deseo y de pensamiento. Entonces no es solamente cuando tomo algo que no me pertenece, sino cuando en mi mente digo, uy, ¿cómo me gustaría tener tal cosa? Y en mi mente el tener tal cosa priva a la otra persona de ese objeto o de esa circunstancia o lo que sea que la persona tenga que yo estoy deseando. ¿Sí? Entonces, bueno, en nuestra vida moderna, practicar Astella se puede practicar de muchísimas formas y una que quiero dejarles por ahí para que la reflexionen. Hoy en día es muy común en redes sociales, que es una parte importantísima de nuestra vida. Todas las personas que conozco en mi vida, todas tienen cuentas en redes sociales y todas gastan, aunque sea
por lo menos 1 hora de su tiempo en redes sociales. Y incluyamos redes sociales WhatsApp. Y ahora es muy común como hacer reposteo, ¿verdad? Republicaciones. Y es muy común ver textos de otras personas en cuentas de alguien que no fue quien lo escribió. Vean qué forma más sencilla de practicar Astella, darle el crédito a las personas. ¿Sí? Cuando yo voy a mencionar algo que de pronto fue escrito por otra persona, lo hago claro, ¿verdad? Lo hago explícito. Esto fue escrito por tal persona. O estas palabras las dijo tal persona en un curso y me llegaron al corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Yo cuando, por ejemplo, escucho cosas que me llegan y que se me graban en el corazón y en la mente, las repito, ¿verdad? Y cuando las repito siempre menciono que las recibí de tal profesor, las escuché en tal lugar, etc. Bien, entonces eso es una forma de practicar Astella. Y claro, empezar a domar a nuestra mente de dejar de desear las cosas que no son nuestras y al final todo está súper entrelazado, ¿verdad? Cuando practicamos el niyama de Santosha, ¿sí? Santosha, el niyama del contentamiento, pues nos damos cuenta que no necesitamos nada y que ya estamos completos, completas, ¿verdad? Y en esa completitud, básicamente, pues no hace falta nada, ya no hay deseos de lo que no tengo. Bien, voy a continuar con Brahmacharya y este sí es importante de entender la diferencia contextual, porque Brahmacharya, que sí significa, digamos, textualmente, si lo traducimos así palabra por palabra, significa el comportamiento que es acorde con Brahma. A pesar de que no hay nada así como literal en sánscrito, no podemos decir como literalmente significa esto, así como les puse ahí significado literal, lo que podemos decir es como el significado más aproximado es el comportamiento que es acorde con Brahma. Y para Patanjali, según Yoga Sutras y Yoga Vasya, es decir, según el Patanjala Yoga Shastra, significa un comportamiento en el cual hay un control total del órgano sexual secreto, ¿sí? Y es restricción sexual o celibato. Y estamos hablando de que se refiere, otra vez, ojo, estamos hablando de hombres yogis, ¿sí? Renunciantes que practican tapasya. Esta foto al lado es solo una foto ilustrativa que no tiene nada que ver en realidad con el contexto del brahmacharya. Este es un monje que no es del siglo IV después de Cristo, definitivamente. Sí, pero nada más fue como una referencia pues de renuncia, ¿verdad? Porque los monjes budistas, los monjes zen, etcétera, tienen también muchos votos, entre ellos de renuncia. Pero bueno, volvamos acá a Patanjali. Patanjali habla de la renuncia, bueno, del control más bien, ¿sí? De la restricción sexual, específicamente. Entonces, estos yogis renunciantes usan su energía sexual para alcanzar la iluminación. Usan su energía sexual para alcanzar estados de conciencia expandido y por eso es que utilizan el control total del órgano sexual secreto. ¿Sí? No se explica muy bien cuál es el órgano sexual secreto, pero se asume que Patanjali puede estar hablando de el semen que sube, ¿verdad? Que cuando no es expulsado, sube a través del canal, ¿sí? De Shushumna para llegar hasta nuestra coronilla, ¿sí? Para poder estimular a nuestro Amrita que se encuentra aquí dentro de nuestra cabeza y generar esta expansión que nos conecta con la vida eterna. Aquí veo que hay un comentario, déjenme ver. Ajá, aquí Patti dice que tiene que retirarse. Ok, adelante, gracias por comentarlo y por acompañarnos. Voy a continuar por acá. Bien, entonces este es el contexto en el cual Patanjali
está exponiendo Brahmacharya. Ahora, ¿tengo que practicar Brahmacharya de esta forma para poder ser yogi en el mundo moderno? No, los tiempos han cambiado. Y este texto, como acabamos de ver, fue escrito para una audiencia en particular. Hay muchísimos otros textos escritos al respecto del yoga que no se refieren a Brahmacharya, ¿sí? Y que tienen otro tipo de renuncias o tienen otro tipo de prácticas, otro tipo de tecnologías. No tengo que practicar Brahmacharya de esta forma para ser yogi, pero para Patanjali sí. ¿Sí? Entonces, si quiero tener la aprobación de Patanjali cuando pase en este cuerpo a otra vida, posiblemente sí tengo que practicar Brahmacharya de esta forma. Ahora, ¿cómo lo puedo sacar de contexto y practicar en mi realidad? Bueno, si yo saco Brahmacharya de contexto y entiendo que es un comportamiento acorde con Brahman, ¿y qué es Brahman? Bueno, Brahman dentro de los textos védicos se refiere a una idea de aquello que lo compone y que lo abraza todo y que lo permea todo. Es la gran conciencia, el gran océano de vacío en el que todo existe, inclusive el vacío existe allí. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Brahman, estamos hablando de la gran divinidad, la gran conciencia cósmica que no puede ser percibida por la razón, ¿sí? Cuando nuestra idea de Dios equivale más bien como a Ishvara. Nuestra idea de Dios es lo que sea una idea de la mente, es simplemente un reflejo materializado, prakriti, de Brahman. Brahman es algo que no puede ser pensado, ¿sí? Brahman es algo que simplemente es y se experimenta en el momento de la iluminación, de la unión total. Ajá, entonces el comportamiento acorde con Brahman básicamente es el reconocer, el recordarme, digámoslo así, aunque no estoy 100% de acuerdo con lo que voy a decir, pero no encuentro otra palabra en este momento. Recordarme intelectualmente, ¿sí? Que soy todo y que todo es yo. ¿Eso qué significa? Que yo soy simplemente una expresión de la totalidad. Hay una frase bellísima de Rumi que dice: no eres una gota del océano, eres el océano entero contenido en una gota. Básicamente, a eso se refiere esa unidad, es el recordarme que el océano entero, ¿sí? Todos los seres animados e inanimados que existen en este planeta, en esta galaxia, en este universo, ¿sí? En esta totalidad, son parte de mí y yo soy parte de ellos y estamos absolutamente unidos. Y si yo me recuerdo en esa unidad, entonces no hay forma de que yo quiera hacerle daño a otro ser intencionalmente, ¿sí? Hay ciertos ciclos de la naturaleza, por ejemplo, en la naturaleza el león no es malo porque se come a la cebra. En la naturaleza un asteroide no es malo porque se estrella con un planeta, que son ciertas conductas naturales de la ciclicidad de la naturaleza, valga la redundancia. Pero se trata más que todo de la intención, ¿verdad? Y la conducta armonizada con esa intención. Así es como practico Brahmacharya. Y por eso es que se traduce en el mundo moderno como moderación. Moderación. Es decir, la práctica en la cual yo no tomo más de lo que necesito y está muy relacionado con el último llama. La práctica en la cual yo recuerdo que todo lo que yo hago impacta, ¿sí? Como una onda expansiva a todo lo que hay a mi alrededor, a todos y todo. Y con esa conciencia actúo. Bien, y vamos por hoy. Creo que vamos a tocar nada más los 5 llamas porque ya nos estamos pasando bastante y creo que esto por lo menos les puede dejar una buena base para empezar a cuestionar un poco también cómo vivir en alineación con sus propios principios y cómo sus propios principios pueden interconectarse con los llamas y ni llamas. ¿Sí? Tal vez al desarrollar ese amor de ahimsa, ¿verdad? De esa no violencia, nos damos cuenta que si yo me impongo unas reglas
que me hacen vivir en sufrimiento, definitivamente no estoy practicando llamas de ninguna forma porque no estoy siendo amorosa y compasiva conmigo misma. ¿Sí? Entonces, la forma en la que practico los llamas tiene que hacerme vivir en amor. Si no me hace vivir en amor, algo no está bien. Entonces, finalmente hablemos de aparigraha, que básicamente significa renunciar a todas las posesiones. En el contexto de Patanjali, otra vez, hombres, brahmins, renunciantes, practicantes de tapasya, es decir, de austeridades, que viven aislados sin familia y sin responsabilidades. Aparigraha significa renunciar. Es la renuncia a todas las posesiones, bajo el entendimiento de que tener posesiones involucra problemas, porque todo lo que uno tiene, material o no, se va a acabar, ¿sí? O va a cambiar, se va a deteriorar. Entonces las posesiones traen sufrimiento y esa es la premisa de aparigraha dentro del Patanjala Yoga Shastra. Ahora, ¿cómo practicamos aparigraha en nuestra vida? ¡Wow! Que vivimos en una vida tan materialista. O sea, si lo comparamos con la forma en la que estos yogis vivían, vivimos en una vida súper material, súper materialista. Yo, por ejemplo, tengo colecciones de malas porque me encantan, los necesito. No, no necesito los malas. Sí, entonces empecemos a cuestionar un poquitito, ¿verdad? Como de todo lo que tengo, realmente, ¿qué necesito? Entonces hay muchas prácticas que puedo hacer para alinearme con la práctica de aparigraha. Por ejemplo, el no acumular. Y por eso es que en la época moderna se habla mucho se traduce muy comúnmente aparigraha como no acumular, aunque no es exactamente esa la definición que nos da Patanjali. Y entonces, ¿qué es no acumular? Bueno, lo que no uso, ¿para qué lo guardo? ¿No? Si hay cosas que no me están sirviendo a mí, les puedo dar un nuevo uso ofreciéndolas a alguien que sí las necesita, por ejemplo. Además, no acaparando más de lo que necesito, ¿sí? Y si tengo más de lo que necesito, entonces lo comparto con todo el mundo. Por ejemplo, si tengo un gran pedazo de tierra y simplemente lo uso para mí, no dejo que nadie use esta tierra, no estoy practicando aparigraha. Si tengo un gran pedazo de tierra, lo puedo convertir en algo que pueda generar un bien para todas las personas que pueden sacar provecho de esa tierra, ¿verdad? Entonces hay muchísimas formas en las cuales en el mundo moderno puedo practicar aparigraha. Es otra vez, me voy a ahimsa, amor, no violencia. Si vivo desde el amor, me doy cuenta que todos somos uno solo. Y si todos somos uno solo, todo lo que yo hago impacta a todo lo que me rodea y viceversa. Entonces, ¿de qué forma puedo compartir lo que creo que me pertenece? Porque en realidad nada nos pertenece. Sí, tal vez nuestras ideas y nuestros pensamientos, nada más, y nuestras acciones. Pero, ¿cómo puedo compartir todo esto que me pertenece en mi idea individual, verdad? Y cómo puedo también no acumular y, y darle nuevo uso a las cosas que tengo. Es una forma muy sencilla de practicar aparigraha, de descontextualizar. Y quiero cerrar recalcando, dándole énfasis al hecho de que la descontextualización de los llamas y los niyamas es muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos realidades muy diferentes. Cada uno de nosotros ha vivido realidades muy distintas y las realidades en las que vivimos, no solamente distintas entre nosotros, sino distintas de lo que Patanjali propone, nos hacen tener que adaptar de alguna forma estas premisas a nuestras propias condiciones, ¿verdad? Es hermosísimo tomarlo como un punto de referencia, pero no somos todas, hombres renunciantes, brahmins, ¿sí? Estudiadísimos en filosofía sankhya, renunciantes, practicantes de austeridades que no tienen familia ni responsabilidades. Vuelvo a mi ejemplo personal. Yo tuve un gran caso de anemia cuando estuve gestando a mi bebé, ¿sí? Una anemia muy fuerte y 3 años de dar de mamar. Cargué esta anemia por todo este tiempo porque me rehusaba a comer animales, básicamente. Y en mi caso, cuando lo acepté,
y trabajé, me costó muchísimos años literal trabajarlo y decir, ok, mi cuerpo lo necesita, mi salud cambió totalmente. No los estoy invitando a comer carne. Esto, cada persona tiene su propia circunstancia. Yo nunca lo necesité hasta ese momento. Y realmente mi cuerpo lo necesitó y lo voy a hacer hasta que mi cuerpo lo necesite. En el momento en el que mi cuerpo diga, estás reparada, estás bien, estás nutrida otra vez, ya no lo necesito. Y esa es mi propio lente, mi propia interpretación, ¿sí? Y por supuesto, lo hago no todos los días, ¿sí? No como todos los días animal, ¿verdad? No todos los días, bueno, además adquiero animales que hayan vivido libres, sin sufrimiento, etcétera, etcétera. Y esa es mi propia realidad y eso es lo que a mí me hace sentirme en armonía con mis principios. Tal vez esta no es la forma en la que a vos te hace sentirte en armonía con tus principios y está bien. Pero en el momento en el que mis principios me hacen sufrir y separarme de los demás, algo no está bien. Por ejemplo, yo cuando fui vegana, juzgué a todos los que no lo eran por mucho tiempo. Yo misma estaba creando una separación grandísima entre mi ser y mi práctica, mi percepción del mundo y los que no veían el mundo como yo, ¿verdad? Entonces, claro, ha sido darme cuenta de muchísimas capas de conductas, de mi mente, de samskaras, etcétera. Se los comparto como una experiencia personal, ¿verdad? Para que lo usen para otras circunstancias de ustedes también. Y nada, les abro el espacio para alguna pregunta o comentario que tengan antes de cerrar. Perdón que nos pasamos ya 13 minutos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante, con muchísimo gusto. Bien. Adelante, veo por aquí José. Ajá. Me quedo con muchos apuntes que repasar. Perfecto, con mucho gusto. Nancy también, con mucho gusto. Bueno, no vimos los ni llamas, pero creo que vimos bastante profundos los llamas y el contexto en el cual fueron escritos, así que espero que esta información les sea de utilidad. En nuestro curso en Amrita, en el programa Amrita, hay un curso que se llama Cosmovisión Yógica, ¿sí? Y en este curso vemos este tipo de información con mucha profundidad, ¿sí? Transitamos todo este contenido y cuando abra el registro, cuando empecemos el curso, se abre el registro al público en general también, para que sepan, eso va a estar para el 2025 abierto. Muchas gracias a todas y todos por su presencia, por su energía y sí, por asistir. Quedo a disposición en caso de que tengan alguna pregunta. Vamos a cerrar con un Om Shanti 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 para irnos con un recordatorio interno de la paz que es inherente a nuestro ser. Toma una inhalación profunda y al exhalar cierra los ojos. Trae tu atención hacia adentro nuevamente. Permítete por un instante soltar todas las ideas, pensamientos y movimientos que hay en tu mente a partir de toda esta sopa de información que fue revuelta el día de hoy. Y enfócate en el contenedor, en el vacío del contenedor. Y desde ese vacío trae tus manos juntas al corazón. Recitamos juntos el Om Shanti 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 Ji. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. De mi corazón al corazón de cada una y cada uno de ustedes. Namaste. Gracias y que tengan un hermoso día, una hermosa tarde. Nos vemos en un próximo webinar.